Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 14 del libro Principios de Poder y específicamente hablaremos del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la boca de Dios hablando. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Veamos en el capítulo 14 los objetivos que nosotros tenemos que cumplir. Escribir el versículo llave de memoria. Identificar la fuente de la palabra de Dios o la palabra de poder. Y definir las palabras de Dios, rema y logos. Explicar cómo Jesús enfrentó el desafío de Satanás a través de la palabra de poder. Explicar su responsabilidad por la palabra de poder de Dios, resumir los propósitos poderosos de la palabra de Dios, explicar por qué sus propias palabras son importantes con respecto al poder espiritual. Vayamos con el versículo llave, es un versículo muy conocido y muy poderoso, que nos explica lo que es la palabra de Dios. Veamos en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la palabra de Dios es poderosísima. Por eso es que cuando la palabra es hablada, es tan importante que tú no te cohibas, que tú hables la palabra en fuego, en poder, en la autoridad de Dios. Y cuando la palabra viaja, va a ser lo que el Señor tiene la intención que la palabra haga. Y esto lo vemos en Isaías 55:11. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para la cual la envié. Entonces vemos que todos los creyentes de la palabra de Dios debemos de hablar la palabra. Si tienes un problema, una situación difícil, tienes que aplicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios que va a lograr lo que Dios quiere que se haga. La fuente de la palabra. ¿Quién es la fuente de la palabra poderosa? Es Dios. Dios es la fuente. No hay otra persona que sea la fuente. Solo Dios le da poder a esa palabra. Y cuando la hablamos en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús, trae victoria, trae poder. Bueno, vamos a Salmo 68:11 que dice: el Señor da la palabra y una gran hueste de mujeres anuncia la buena nueva. Así es que Dios nos da la palabra para usarla, no para tenerla guardada, para leerla, para levantarnos en la mañana y acostándonos, leyendo y meditando la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. Y dice: aquellos que se levantan y se acuestan leyendo la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Tendrán éxito en su vida. Veamos ahora dos palabras importantes en griego, que es la palabra rema y la palabra logos. La palabra logos es una de las palabras que se refiere a la pronunciación total de Dios, logos. Y la palabra rema se refiere a la revelación de Dios de la palabra. Ahora veamos la tentación de Jesús. Sí, Jesucristo recibió el Espíritu Santo. Si ustedes se acuerdan, él fue a Juan el Bautista y le dijo: es necesario que yo sea bautizado. Y Juan el Bautista dijo: no soy digno ni de cargar tus zapatos. Pero Jesucristo le dijo: es necesario que yo obedezca. O sea, él era Dios, pero él quería mostrarnos el camino. Y el bautismo es algo muy importante en nuestra vida, el bautismo en agua. Todos debemos de ser bautizados en agua. Así es que el bautismo que debemos de tener es el bautismo que Cristo hizo, que es el bautismo por sumersión. Quiere decir, se metió totalmente el agua y significa la muerte
la sepultura y la resurrección de Cristo. Así es que Cristo sale del agua y dice que los cielos se abren y el Padre dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo viene y reposa sobre Jesucristo. Y el Espíritu Santo lo guía al desierto. Y allí en el desierto es tentado por Satanás. Jesucristo tenía el poder. ¿Por qué debemos de recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo? Porque nos da poder para destruir los trabajos del enemigo. Jesucristo tenía el poder, pero Satanás lo tentó para usar mal el poder. Veamos aquí algunas, el primer encuentro con Satanás, el primer encuentro, él lo tienta y le dice, Jesucristo convierte las piedras en pan. Pero ¿sabe una cosa? Él estaba ayunando por 40 días, ayuno total y absoluto. Y él estaba ayunando y Satanás lo estaba tentando para que saliera del ayuno. Y Cristo dijo, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que cuando Satanás viene y nos tienta, tenemos que buscar una escritura y reprenderlo, echarlo fuera, decirle te vas, no es así, y declarar la palabra de Dios. Bueno, en segundo lugar, Satanás intentó conseguir que Jesús se lanzase a sí mismo de una cumbre, o sea, que se suicidara. Él le dijo, ya que al cabo Dios va a mandar a sus ángeles delante de ti y te van a rescatar. Pero Satanás siempre usa la palabra torcida, él siempre tuerce la palabra. Sí, Satanás te va a decir siempre medias verdades. Y él estaba tentando al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo usó las escrituras y le dijo, vete de aquí, Satanás, que escrito está. O sea, nosotros tenemos que hablarle al enemigo y decirle que se vaya de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, porque él viene a tentarnos y sabe que tenemos poder para hacer las cosas, pero nosotros debemos de resistir la tentación. Vamos al tercer encuentro con Satanás. Le dijo, yo te voy a dar todas estas cosas si tú me adoras a mí. Y ahí vemos que Cristo es hombre y es Dios, ¿sí? Él es de carne en ese momento y de hueso. La única diferencia es que él nació con el Espíritu Santo y fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Así es que le dice, él le dice, mira, si tú me adoras a mí, dice Satanás, soy el rey de este mundo. Yo te doy todas las riquezas, todo el poder, todo lo que tú necesites. Y Jesucristo lo reprende con la palabra y le dice que se vaya. Sabes que al Señor, dice, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuántas veces nosotros somos tentados en esas áreas? Y Dios quiere que nosotros ganemos la victoria como Cristo ganó la victoria. Y cuando salió del desierto, salió victorioso. Y Él empezó a hacer milagros. Bueno, vamos al punto en la página 139 que dice usando la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios quiere, este es el mapa para llegar al cielo. Este es el mapa para la vida eterna. Esto es lo que yo debo de leer todos los días. Y yo les reto a leer la Biblia en un año. O sea, que ustedes lean la palabra de Dios. Todos los días lean 2 capítulos del Antiguo, 2 capítulos del Nuevo Testamento, 2 salmos y un proverbio. Y yo sé que Dios te va a hablar a tu vida y vas a caminar en la unción del Espíritu Santo. Usando la palabra de poder, Lucas 4:32. Lucas 4:32 dice, y se asombraban de su enseñanza, porque su palabra era con autoridad. O sea, cuando tienes el Espíritu Santo, hay autoridad en tu vida. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo y todavía con la manifestación de hablar en lenguas, busca el poder. Ve a un encuentro retiro. Pídele a tu líder que te enseñe más del Espíritu Santo y háblale al Espíritu Santo todos los días. Vemos más adelante en Lucas 4:36. Lucas 4:36. Todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo,
¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Cuando oramos por personas que están endemoniadas, tenemos que usar la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo es el nombre que es sobre todo nombre. Y la palabra de Dios dice que al nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y así es que usamos la palabra. La Biblia dice, envió su palabra y los sanó y los sanó y los libró de la ruina. Quiere decir que aunque las personas están lejos, envió la palabra a Brian Bayman en el nombre de Jesús. Envió la palabra y los sanó y lo libró de su ruina. Veamos, vamos a ver algunas anécdotas donde Jesucristo habla la palabra y cosas suceden. Levántate al hombre impotente en el estanque, Juan 5:8. Había un hombre que estaba ahí por años, pero nunca nadie lo podía meter cuando venía un ángel a revolver las aguas y Cristo le dio una orden. Le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Después les dijo a los ciegos, vean, los ciegos en Lucas 7:21. Le ordenó a los demonios salir, Mateo 9:32 y 33. Le ordenó a los sordos oír en Marcos 7:32 y le dijo, ven fuera al muerto. A Lázaro había ya muerto por varios días, pero él le habló la palabra con poder y autoridad y las cosas se hicieron. Nosotros debemos de hablar la palabra de Dios en poder y en autoridad y las cosas van a suceder. Vamos a ver ahora el poder de la palabra de Dios y lo vemos en Jeremías 1:12. Jeremías 1:12, has visto bien porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Dios se encarga, nosotros hablamos la palabra, por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados, por las heridas de Jesús hemos sido curados. Y enviamos la palabra, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Y la mandamos con fe, con autoridad, con poder. El propósito de Dios es que yo aprenda a usar esa palabra, que yo aprenda a hablarla en todo momento, en toda situación. Yo debo de aprender a hablar la palabra de Dios. Veamos el Salmo 138:2. Salmo 138:2 dice, me postro hacia tu santo templo y doy gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y nosotros que tenemos la palabra tenemos una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad es todo lo que yo aprendo de la palabra de Dios, yo tengo que dárselas a otras personas. Yo tengo que hablar la palabra de Dios en cualquier problema, en cualquier necesidad. Yo tengo que orar y platicar con Dios y usar la palabra. Cuando estoy orando, usar la palabra de Dios, porque eso trae poder y autoridad. Vamos a ver algunas responsabilidades que tenemos en el uso de la palabra. Número 1, Dios usa la palabra para que nosotros le hablemos a otras personas. Si tú memorizas la palabra, cuando le estés compartiendo a alguien, esa palabra va a surgir, va a salir de tu corazón, porque tú ya la sentaste, la memorizaste, la meditaste, y esa palabra va a surgir. Y si usted aprende la palabra de Dios, entonces usted tiene la responsabilidad de enseñarle a otros. Todo lo que yo recibo es para que yo se lo enseñe a alguien, a mi familia, a los que me rodean, las personas que vienen a mi encuentro, debo de compartirles la palabra de Dios. Usted debe predicar la palabra a lo largo del mundo. Primero le predico en mi casa porque el campo misionero más grande es mi casa. Luego predico a mis vecinos, a mis compañeros de escuela, a mis compañeros de trabajo, a la gente que está a mi alrededor le voy a predicar la palabra. Y después le voy a decir, Señor, envíame a mí, envíame a otro estado en la República, a una entidad, envíame a un ministerio, envíame a mí, Señor, aquí estoy para servirte. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Después, usted no debe de hablar sus propias palabras, pero las palabras de Dios.
O sea, todo lo que tú enseñas debe estar en la palabra de Dios y debes de saberlo muy bien. Y no enseñes otras doctrinas, otras cosas, o no inventes cosas, sino básate estrictamente en la palabra de Dios. Y por último, usted debe de enseñar a sus niños. Esa es una responsabilidad, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y sus propias palabras. Vamos a Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir, Dios quiere que prediquemos la palabra, aunque nos cueste nuestra propia vida. Vamos a ver Romanos 10 del 8 al 10. Romanos 10 del 8 al 10. Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Después Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Te animamos a leer la palabra de Dios todos los días, a levantarte y acostarte con la palabra, a pensar en el Señor todo el día. La Biblia dice orar sin cesar, y tú dices, ¿cómo lo voy a hacer si tengo un trabajo? Piensa en Dios todo el tiempo y declara la palabra de Dios. Bueno, este es el capítulo número 14. Les agradecemos su atención, les amamos, les apreciamos y les felicitamos por estar estudiando en la universidad. Gracias. Nosotros tenemos que cumplir. Escribir el versículo llave de memoria. Identificar la fuente de la palabra de Dios o la palabra de poder. Y definir las palabras de Dios, rema y logos. Explicar cómo Jesús enfrentó el desafío de Satanás a través de la palabra de poder. Explicar su responsabilidad por la palabra de poder de Dios. Resumir los propósitos poderosos de la palabra de Dios. Explicar por qué sus propias palabras son importantes con respecto al poder. Los creyentes de la palabra de Dios debemos de hablar la palabra. Si tienes un problema, una situación difícil, tienes que aplicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios que va a lograr lo que Dios quiere que se haga. La fuente de la palabra. ¿Quién es la fuente de la palabra poderosa? Es Dios. Dios es la fuente. No hay otra persona que sea la fuente. Solo Dios le da poder a esa palabra. Y cuando la hablamos en el nombre poderosísimo de Cristo Jesús, trae victoria, trae poder. Bueno. Bienvenidos a la universidad. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo número 14 del libro Principios de Poder, y específicamente hablaremos del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la boca de Dios hablando. La palabra de Dios es poderosa, más cortante que una espada de dos filos. Veamos en el capítulo 14 los objetivos que cuando la palabra es hablada, es tan importante que tú no te cohibas, que tú hables la palabra en fuego, en poder, en la autoridad de Dios. Y cuando la palabra viaja, va a ser lo que el Señor tiene la intención que la palabra haga. Y esto lo vemos en Isaías 55:11. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, será prosperada en aquello para la cual la envié. Entonces vemos que todo lo espiritual.
Vayamos con el versículo llave, es un versículo muy conocido y muy poderoso que nos explica lo que es la palabra de Dios. Veamos en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la palabra de Dios es poderosísima. Por eso es